la docencia en el presente y desde ahí plantear su formación. Es decir, que hay un hacer, ese hacer docente, que es esa puesta en práctica de un montón de técnicas y saberes en el aula, que genera una reflexión y además implica una dimensión emocional y comprometida. Es decir, que de alguna manera la docencia sería algo mucho más complejo que una profesión racional más distante. Absolutamente. Ajá. Y en ese hacer, como comúnmente se la caracteriza, mientras el docente enseña, siempre fue así, pero esto se ve mucho más claro en el presente, no es que aplica algo que aprendió. El docente que quiere aplicar, hoy seguramente no va a poder enseñar. El docente con todo lo que aprendió, tiene que poder, fundamentalmente, yo lo digo en el libro, crear, recrear, innovar, porque a mí me enseñaron a enseñar esto de determinada manera, pero luego tengo que ver con estos grupos, con estos alumnos. Eso siempre fue así, porque es una cualidad propia de la enseñanza, pero hoy está exacerbado por las características que tienen los escenarios educativos en el presente. Entonces, en esa enseñanza y en ese crear y en ese recrear, en esa innovación permanente que realiza el docente cuando enseña, si es que lo logra. Si el docente no es un mero repetidor de teorías y técnicas que aprendió Tal cual, porque en su por etapa más de que formación. quiera hacerlo, lo que yo sostengo en el libro, y también desde ahí digo, creo que tenemos que pensar la formación, es que por más que quiera hacerlo no va a funcionar, no va a poder enseñar. Entonces, si no tiene esta posibilidad del docente de pensar en situación, de recrear en situación, de producir, no de reproducir un saber, sino de producir un saber apoyándose en conocimientos formalizados, apoyándose en algunas técnicas, pero con todo eso producir un saber que está muy ligado a los alumnos, a la materia o al contenido que está enseñando y fundamentalmente a la situación que tiene que afrontar. Eso en relación al conocimiento. Pero además estamos hablando de un trabajo que trata con personas. Entonces hay una implicación personal con lo que está pasando, con esa situación. No es pura racionalidad. Al docente como a los alumnos les pasan cosas cuando la enseñanza sale y también cuando no sale. Yo, como digo, cuando tenemos problemas en las escuelas, si bien como sociedad estamos en problemas y los alumnos están en problemas, pero los primeros que se sienten mal son los docentes. Es importante recuperar esa identidad de la formación superior, que era llamada no universitaria, Sí. hoy decimos terciaria, que apunta a formar para el trabajo. Otra vez la idea de artesano. Otra vez la idea, ¿entendés? Entonces digo, no es esa formación, porque en algunos países pasa. En Brasil, hicimos un estudio para el Mercosur hace unos años. En Brasil las pasaron a la universidad y tienen la preocupación de cómo darles a las carreras docentes que pasaron a la universidad y que un poco la lógica academicista se las devoró. Claro. ¿Cómo darles a las carreras docentes esa especificidad y esa identidad que terminó un poco diluida? Claro, de la puesta en práctica del Claro, los conocimiento. parámetros universitarios, porque después ahí no es solo la universidad, entras en digamos, en la lógica y en los parámetros. Entonces, de todas maneras, las carreras terciarias docentes en Argentina no tienen la cantidad de práctica suficiente como para insistir en esa dimensión artesanal del oficio. Bueno, los últimos planes de estudio, que después de la última ley de educación del año 2006, la carrera docente se alargó a 4 años, con lo cual está muy bien porque es un piso de carrera superior verdaderamente, no es que 3, 2, 4, un piso importante que permite luego seguir perfeccionándose, estudios de posgrado y demás. La práctica en los nuevos planes de estudio se da desde primer año, no es como antes, que era al final. Al final, unas materias. Y eso fue un avance importantísimo, porque entonces quiere decir que a lo largo de la carrera está esta posibilidad de que el docente tenga un contacto, no es que en el primer año van a enseñar, pero ya hay una aproximación a las escuelas son tomadas como objeto de estudio, de indagación, bueno, la escuela en la comunidad, digo, es una manera, paso adelante, un paso importante. Pero para mí el desafío hoy, que ya tenemos las condiciones, es que no sigamos disociando, y esto tiene que ver con la formación artesanal también, y volvemos a CENET,
los espacios de la teoría y los espacios de la práctica, porque entonces de nuevo concebimos que aprendemos en los espacios teóricos la teoría Claro. que luego aplicamos en la práctica. Claro. Entonces, ¿cómo salvamos esto? Yo digo, los desafíos que tiene hoy la enseñanza y el oficio de enseñar tendrían que ser tomados no solo en los espacios de la práctica, sino a lo largo de toda la formación. Claro. Y de esta manera acostumbraríamos y prepararíamos a los docentes para que luego estén acostumbrados, familiarizados con afrontar los desafíos que luego van a encontrar en su profesión. No que le demos en política educacional, le demos la teoría, o en sociología o en didáctica, que luego van, ¿no?, a ver cómo funciona en la práctica, sino que tomemos casos, situaciones de la práctica, que tomemos Que la teoría relatos. sirva para reflexionar acerca de la práctica. Absolutamente, y así le das también otro sentido a la reflexión. Claro. Reflexionar no es a vos qué Sí, te sí, sí, parece. sí, sí, hay un Es- objeto concreto. y hay teoría que te sirve a vos para profundizar y para entender mejor esa realidad que estás analizando. Muchísimas gracias, Andrea. Se nos terminó el tiempo, pero bueno, ya volveremos a conversar sobre estos temas. Espero que Gracias, haya servido. Hasta Fue Andrea Aleot en Conversaciones de la Nación.